¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ya No Hay Temor. Estoy muy feliz de poder estar con ustedes. Hoy está conmigo Vicky. Te presento acá, mi amiga Vicky. ¿Quieres comentarte un poco sobre quién eres tú para que mis oyentes te conozcan? Qué nervio. Bueno, yo pensé que tú me ibas a presentar, pero soy Vicky, soy muchas cosas, pero para lo que sirve el día, lo que vamos a conversar, soy una apasionada de la moda, del diseño, sobre todo del estilo. Soy cristiana, eso es lo más importante en verdad, y bueno, también la sustentabilidad es algo que me importa mucho y también me encantan estos proyectos como ser parte y gracias por Gracias Vicky por estar. Bueno, sí, es sorpresa que Vicky esté porque no he anunciado que tenía invitada, pero estoy muy feliz porque este es un capítulo muy importante para mí, ya que como les comenté en el capítulo anterior, uno de los temas que me mueven es la moda y la moda sostenible. Todo esto en relación a cómo nuestra forma de vestir comunica. Soy periodista, entonces la comunicación es algo que está siempre presente en mi vida. Y he visto que la moda es un instrumento de comunicación súper importante. Y más aún cuando esta moda está relacionada con finalmente lo que consumes, las cosas que te gusta comprar, cuánto compras, y cómo eso también habla de quiénes somos y de nuestra identidad como hijos de Dios. Y por eso hoy día está Vicky. Bueno, la Vicky, les cuento, la conocí y estábamos hablando de eso en 2018. En ese tiempo estaba recién despertando en mí todo este tema de la moda sostenible, porque había conocido a Daniela Seguel, que lo comenté en algunos capítulos anteriores. Es una chica que tiene una página que se llama Reviviendo Mil Prendas y habla sobre la moda sostenible. Pero también había conocido recientemente el caso del edificio Rana Plaza, el Hotel Rana Plaza, que se había caído, donde había muchos trabajadores de empresas como H&M y otras empresas grandes de venta de ropa, y que estaban en muy malas condiciones. Era un edificio que estaba en pésimas condiciones. Y bueno, todo esto de la industria de la moda y del impacto que tenía realmente me dolió. A mí me pasó esto, Vicky, no sé si te pasó a ti o cómo fue tu relación al llegar al tema de la moda y su impacto, pero a mí me dolió mucho saber que realmente las cosas que yo compraba, las cosas que yo usaba, tenían un proceso previo que era tan dañino y un proceso post que era tan dañino también. Yo me acuerdo que ese año, 2016-2017, estuve trabajando, fue mi primer trabajo de corpóreo, que en cuarto medio empecé a trabajar de eso y me pagaban como en el día. Entonces, y yo trabajaba en el Costanera de corpóreo y también de pintacarita, unas cosas así en un restaurante. Y me acuerdo que después de cada vez de mi paga me pasaba Forever 21 o H&M y me iba a las ofertas y compraba mucho. O sea, compraba a veces casi todo mi paga de ese día en ropa. Entonces venía como de esas prácticas y de ropa que después yo ni usaba. Entonces cuando me di cuenta de realmente el impacto que tenía la moda, me dolió mucho. Me dolió mucho porque, no sé, creo que, bueno, lo decía en el capítulo anterior, pero creo que fue también el Señor como despertando eso en mi corazón, ese dolor frente a, oye, eres responsable también de lo que usas y de lo que vistes. No sé cómo fue para ti. Sí, yo me enteré lo de Rana Plaza, que yo creo que marca un hito dentro de la moda sustentable, ya después de titularme, o por ahí, en 2017 fue cuando terminé la carrera. Y fue decepción con todo lo que nos enseñaban, nadie mencionaba eso. Igual podía imaginar que el proceso industrial podía llevar a eso, pero no me imaginaba que era para tanto. ¿Sí? Igual en Chile tenemos una desconexión con lo industrial, entonces de cierta forma lo artesanal o lo hecho a mano es mucho más cercano en las marcas, y eso fue lo que nos enseñaron en la U. Entonces enterarme de que al grupo que yo pertenecía de profesionales estaban dejando la embarrada, y fue como, me dio rabia, en verdad, me dio una rabia muy grande, y después me dio una indignación de cómo no puede haber una solución, como que, o más que una solución, una conversación respecto a esto, ¿cachai? Porque somos responsables porque estamos tomando decisiones de cómo se hace la ropa, y la gente simplemente compra porque es la forma como se consume la ropa.
Entonces me sentía muy responsable y responsable también, eh, y de empezar como a abrir estas conversaciones, de encontrar las preguntas y hacer preguntas más que tener respuestas al final. Y al día de hoy es muy así, en verdad. Como creo que se ha desarrollado en mí más flexibilidad en torno al tema, como de vivirlo como cotidiano y no como una charla en un conversatorio y listo, sino como, ok, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Y qué pasa si soy mamá el día de mañana? Quizá hay muchas cosas que no voy a poder hacer, pero hay otras que sí quiero seguir haciendo. Entonces, ha sido como un desarrollo y me ha gustado en verdad. Y muchas veces la gente se siente como súper mal de comprar en H&M. Y de hecho cuando tú dijiste, ay, compré en Forever 21 fue como... pero no porque como, oh, está dañando el planeta, sino como, para mí nunca fue eso, fue así, ¿cachai? Porque siempre nos llegaba, yo y mi hermana, siempre nos llega ropa de diferentes partes, ¿cachai? Como amigas de amigas, amigas de mi mamá, etc. Entonces no somos tanto de comprar ropa, pero sí puedo como entender el sobreconsumo, ¿cachai? Así que esa es en verdad como mi relación o mi principio, como mi primera emoción fue como esa, la rabia. Sí, es fuerte porque, bueno, el capítulo anterior hablaba yo sobre finalmente las bases teológicas sobre el cuidado de la creación. Y en verdad yo partía como con esta pregunta, que fue la pregunta que yo tuve después de hacer este descubrimiento del impacto de la moda, y bueno, y después darme cuenta de otros impactos como medioambientales y empezar a dolerme como con la situación ambiental, que fue como, ¿a Dios le importa esto? ¿A Dios le importa que, no sé, como que el océano se esté llenando de microplástico? Esa era mi pregunta realmente. Y por eso quería hablar hoy día de esto, porque finalmente en el capítulo anterior hablo del dolor del problema ambiental, pero para mí el dolor partió aquí, en la industria de la moda. Y creo que las redes sociales han cumplido un rol súper dañino en seguir promoviendo esta cultura de consumo, que es una cultura de consumo que no solo se da como en la ropa, sino que en tantos otros aspectos. En la belleza lo vemos ahora con toda la moda del skincare, o no sé, como en las cosas que tú puedes obtener, materiales, tecnológicas, etc. Pero sobre todo a mí me pasa como en las redes sociales que veo este enfoque de, no sé, mi haul de Chain, mi haul de Zara. Y claro, como tú decías, uno tampoco puede ser, yo bueno, también me he ido ablandando con el paso de los años, porque hubo un tiempo en que yo como fue tan radical para mí que yo decidí dejar de comprar en retail como por, yo creo que unos 7, 8 años. Hoy en día ya me he ablandado un poco y he dicho, bueno, si necesito algo también puedo comprármelo, no me debo sentir culpable por eso, ya soy ese otro extremo. Pero es otra cosa el cuando ves, y que esto lo veo mucho en las redes sociales y que es el siguiente tema que quería hablar, es cómo la identidad se está conectando tanto como con tus prácticas de consumo, con lo que compras, con que si estás a la moda, con que si tienes la última, como yo decía el otro día, la última zambas rojas que están por todo internet, y solo teniendo eso como que reafirma tu identidad y quién eres. Entonces me llama mucho la atención cómo finalmente está todo conectado, como el quiénes somos, la identidad que estamos construyendo con nuestras prácticas de consumo y también con las consecuencias que esto tiene. Entonces desde ese lado, tú que eres asesora de imagen, ¿cómo ves tú la relación de la identidad, de la moda y también del impacto? Uy, ahí es como muy profundo. Yo pienso que esa es la raíz de muchas cosas. Entre medio de eso es la práctica de ser un consumidor que va a sanar sus dolores a comprar ropa, o de repente va a divertirse para comprar ropa. Creo que es súper heavy lo fuerte que está conectado las cosas que tú haces, como decías, de las decisiones de consumo con la identidad, y cómo eso también te afecta a nivel, ¿cachai?
bueno, no solamente tu economía personal, sino que también el simple hecho de ir a tu closet y abrir el closet y ver que hay cosas que no tenían nada que ver contigo y que estaban ahí, y podías entrar como en una espiral de cuestionar por qué lo compré y todo eso. Yo pienso que es muy importante detenerse como de vez en cuando y replantearse qué es lo que quiero comunicar con lo que estoy vistiendo. También un poco, no tanto como de estoy glorificando a Dios, porque pienso que eso puede ser como muy subjetivo de repente, pero sí como, oye, estoy expresando la autenticidad, cómo Dios me creó a través de la ropa que tengo, o estoy uniformándome y dejando que el mundo como que diga cómo me tengo que vestir. Entonces hay muchas capas diferentes que se pueden conectar entre la ropa, que es lo externo, con lo interno. Y ahí también hay, y eso termina afectando cuánto compras, dónde compras, qué compras, por qué tienes que comprar lo que comprar. Y hay muchas personas que ya tienen como el método automático y ni lo cuestionan. Entonces, claro, yo creo que nosotros nos hemos ido ablandando, entre comillas, porque ya hemos hecho el ejercicio ese como del parar y de la metanoia, como de la transformación. Claro, claro. Pero es algo que si no tienes de por sí, en algún punto tiene que haber un punto de quiebre en que, oye, ya, tengo tanta ropa que no me cabe en el closet. Y eso puede ser un punto de quiebre muy sano, ¿cachai? Como para hacer un cambio. Entonces, no sé, siento que perdí un poquito el hilo ahora para dónde voy, pero me gusta mucho como la libertad, o sea, aprovechar esta libertad de pensar que nos dio Dios, de poder reflexionar en cómo lo que yo quiero reflejar o cómo yo me quiero vestir o etcétera, cómo eso se conecta no solo conmigo o con los que me rodean, sino también con el mundo. Entonces hay como una complejidad muy alta dentro de la ropa que suele ser tan superficial también. Y a la vez nadie entra en esa conversación porque es algo muy frío, ¿cachai? ¿Verdad? Entonces, bueno, agradecerte también porque esta conversación me encanta y no muchas veces se puede conversar de eso como de una forma tan entre que profunda y reflexiva, pero sí yo pienso que es muy importante hacerlo por lo menos en la interna de uno para ya tener más resuelto cuando lleguen los momentos de la oferta. Claro. Sabes que pienso como muchas cosas en lo que decías, porque el otro día reflexionando por esto mismo, como porque pensaba en el capítulo del podcast y hablar de moda y decía, a lo mejor la gente va a decir, ay, que superficial como hablar de moda, pero y que ha sido un discurso constante porque a mí la moda me apasiona de chica. Entonces siempre ha sido como rodeada de este discurso de que la moda es algo superficial y más en aspectos cristianos, en el mundo cristiano, como donde hay esto como, no, es que si te importa tanto la moda eres demasiado vanidoso. Sí. O no sé, o el Señor solo le importa el corazón, entonces lo que te pongas da lo mismo. Pero creo que me gusta esta conversación porque nos hace plantearnos más allá. Sobre todo para nosotros, o sea, obviamente los hombres también luchan con esto, pero yo no sé cuántas veces, sobre todo lo digo como cuando inicia el verano, mirarme al espejo y sentirme demasiado frustrada con la ropa que me pongo. Y claro, eso obviamente sí tiene otros temas como relacionados con los estereotipos y etcétera, pero también hay una influencia de la ropa, o sea, como de lo que me estoy poniendo, de lo que estoy usando. A lo mejor en algún momento compré una prenda que en verdad a lo mejor no tenía nada que ver conmigo y ahora que me la pongo me veo al espejo y no me siento cómoda y eso me afecta y eso me tiene mal todo el día. Y también es válido, creo, sentirse así, y creo que también es de cristiano buscar esa ropa que te haga sentir bien, porque finalmente, como tú decías, destaca tantas cosas hermosas que el Señor ha puesto en nosotros. O sea, nuestra identidad se compone de ser hijos de Dios, pero también de todos esos bellos atributos que el Señor nos ha dado. No sé, algunos
donde tú quieres full colores y que te encanta como descubrir textura y que habla mucho de tu personalidad. A mí, no sé, me gustan ciertas prendas que son como más románticas, más como beige, básicamente, pero que también hablan de mi personalidad y me siento muy feliz al usarlas. Entonces, creo que a veces encajonamos un cierto tema en un estereotipo como de la superficialidad. Obviamente hay una industria que sí tiene ese enfoque, o sea, hay una moda que te está como presionando, no sé, ahora todo el tema Y2K que en verdad también está afectando a muchas chicas con respecto como a sus dimorfias corporales y etcétera, y que obviamente eso está mal, pero también está todo esto hermoso, todo esto que viene del arte, que viene de la gracia común del Señor en mostrar también la belleza a través de como tú decías, el diseño. Entonces, me encanta la idea de poder reflexionar más en cómo nos vestimos, porque creo que si eso glorifica al Señor desde el aspecto de de sentirte feliz con lo que te estás poniendo, de saber que eso está mostrando quién eres y de que la gente en verdad te ve radiante. O sea, yo sí creo que cuando uno se siente mal con lo que se pone, tú estás mal y no te gusta y estás inseguro. Entonces, creo que es importante también cambiar esa perspectiva de la moda y quitarle como esa etiqueta de superficialidad, incluso en los aspectos cristianos. Sí, bueno, a mí, gracias a Dios, yo creo que Dios me puso en diferentes comunidades de fe a lo largo de mi vida, en donde ese como personaje que juzgaba por la ropa, o no estaba cerca mío, o yo nunca me di cuenta, o quizás nunca lo escuché, porque siempre experimentaba mucho con vestirme con cosas súper dispares en la época de la adolescencia, preadolescencia, y fui súper libre en eso. Entonces, mis papás son los dos cristianos y son los dos como les gusta arreglarse, vestirse, pero a su propia forma. Entonces yo creo que de alguna forma Dios me protegió de eso, porque si no, Él me conoce tanto que yo creo que me habría ido para adentro, ¿cachai? No habría podido desarrollar todo esto. Pero sí es verdad que se habla tanto como de lo superficial de afuera, que ese discurso de ay, vaya a ser vanidosa si, no sé, te maquilláis, ¿cachai? Y hay como un equilibrio tan difícil a veces de encontrar, en donde o estáis en esta punta o estáis en la otra, pero al medio cómo es, y al no conocer cómo es al medio, nunca lo conociste al final. Entonces, al no transitar esa vía, no sabéis cuándo te está yendo como a lo vanidoso o te está yendo a perder el amor propio por ti mismo. Y ahí si tú no te sientes plena contigo, va a ser súper difícil amar a otros. Y pienso que la ropa es una herramienta para sentirse bien consigo mismo. Siempre me da mucha risa cómo nació la ropa, que tiene que ver como con esto del Génesis, del pecado y toda la cuestión. Y que fue al final, como la primera prenda, el primer diseñador fue Dios al final, que hizo esto como tristemente un sacrificio de un animal para vestirnos, ¿cachai? Pero me llama la atención que podría haber sido como las hojas de higuera, que podría haber dejado perfectamente las hojas de higuera, pero como que él dejó el espacio también para cubrirnos de una forma más digna también, ¿cachai? Y yo no creo que él sea ajeno a ver cómo te sientes cuando te ves al espejo, porque al final de lo que estamos viendo, de lo que estamos pensando, cómo nos vamos a tratar y es el templo del Espíritu Santo. Así que yo creo que es una cosa bien delicada de decir, como de restringir a otros en eso. Es muy personal y es muy... está bien exhortar, como de no irnos a la red, a ser vanidosos máximo, pero no está bien tampoco perdernos en colores que no tienen nada que ver contigo. Para eso seríamos todos daltónicos. No sé, creo que no me queda nada más en la mente sobre eso. No, me encanta lo que comentabas y que es cierto, o sea,
podemos ver en la Biblia tantas formas en que la ropa fue utilizada para comunicar. Ese ejemplo hermoso de, claro, como de este animal sacrificado para vestir a Adán y Eva que estaban ocultos y avergonzados, y finalmente como también la ropa como un símbolo de redención y de cobertura, es bonito. Y bueno, y adelante también tantas formas, pienso en la túnica de José y en tantas otras cosas. Pero pensaba también en lo que decías, como, claro, la importancia de transitar en esto de ser vanidoso a no tener amor propio, o finalmente darle tan poca importancia a tu apariencia que queda como que te olvidas de ti y dejas de expresar quién eres. Pero algo importante, como tú decías, de irnos a ese extremo de la vanidad, es que creo que es cuando creemos ciertos discursos que nos enseña la sociedad y los volvemos nuestros. Por ejemplo, yo siempre he dicho que la herramienta contra el fast fashion es el estilo propio, porque cuando tú conoces tu estilo, dejas de caer en estos discursos como... yo lo refiero a redes sociales porque es la realidad de hoy, pero que antes eran, no sé, las publicidades, la tele, y etcétera. Y claro, porque es importante también darnos cuenta de cuando estamos siendo tan influenciados por estas prácticas, por lo que estamos comprando, de dónde proviene finalmente ese impulso. Porque finalmente, o sea, cuando yo pienso cuando empieza a ser tan importante para ti más el cómo te ves que el quién eres, porque creo que el cómo te ves debería ser manifestación del quién eres, pero cuando ese empieza a ocupar ese lugar, como el cómo te ves empieza a ocupar el lugar del quién eres, es cuando finalmente caemos en esta vanidad, y que no es solo dañina desde el hecho de ser vanidosos, y de que eso pueda verse como algo, como el típico como imagen de una persona como súper llena de aros y cosas, y como muy como... No, sino que tiene que ver como con una baja autoestima también, una manifestación, porque como no has construido el quién eres y te has enfocado en cómo te ven, muchas cosas pasan en tu interior. Tu validez está en cómo te ves, tu valor está en eso. Si un día no te ves bien, eso va a afectar el quién eres. Vas a ir corriendo rápidamente frente a la nueva tendencia que haya y que puede ser muy dañina para ti también. Y así, entonces creo que es muy importante, como en primer lugar, al ser hijos y hijas de Dios, saber quiénes somos, conocernos también. Que eso va a ayudarnos en muchos aspectos de la vida, pero en este sentido, cuando sabemos quiénes somos y nuestro valor está en Cristo, lo que nos ponemos en manifestación también de las bondades del Señor, y vamos a mostrar esa alegría, esos buenos atributos que el Señor nos ha entregado, y también contagiar de eso a los otros. Y creo que por eso es tan importante no dar por sentado las cosas. Y también de ahí es como que creo que entra un poco el tema de la moda sostenible, porque creo que ser sostenible no solo tiene que ver con comprar en la ropa de segunda mano. Para mí tiene que ver con tener como lo justo y necesario para vivir. Con ropa que comunique quién eres y que no va a tener que tenerla como ahí guardada 100 años en tu closet, porque en verdad no tiene nada que ver contigo. Creo que ser sustentable tiene más que ver con una forma de vivir que con, no sé, comprar prendas de algodón o prendas de lino, ¿cachai? Como que tiene que ver con... Podrías ser igual de consumista teniendo, no sé, 200 prendas de lino en tu guardarropa, que una persona que tiene, no sé, 50 piezas de ropa de fast fashion. Creo que por eso es tan importante cómo relacionamos, volviendo como al tema de lo más sostenible, nuestras prácticas de consumo y cómo están comunican nuestra necesidad, porque
cuando nuestro valor está en cómo nos vemos, es que empezamos a consumir de una manera como no sana, a tener más de lo que necesitamos, a frustrarnos cuando nos vemos al espejo. Y es porque finalmente tu identidad es la que está siendo inestable. Pero cuando tenemos eso firme, creo que no sé, no va a tener la necesidad de comprar tanto porque sabes lo que te sirve, sabes lo que te gusta, y así. No sé qué opinas de eso. Sí, me hace pensar un poco en dónde buscas los referentes al final. Porque si estás buscándolo constantemente en un espacio donde cambia mucho, que es la moda, el sistema de la moda está hecho para ir cambiando durante las temporadas, siempre vas a tener que adaptarte a eso. Entonces, si el día de ayer viste que el rubio era moda y después mi día es rojo, voy a tener que pintarte el pelo siempre, ¿cachai? Y se hace muy inestable. También pienso un poco, a veces tenemos referentes que son tan diferentes a nosotros mismos, como son personas que, no sé, miden 1,60 m, ponte tú, y yo mido 1,70 m. Y esa ropa que esa persona está usando va a quedar muy diferente en mi cuerpo. Y no conocer el cuerpo que uno tiene, las tendencias de, ok, si subo de peso, se concentra más en este lado, ¿cachai? Que en este. Si ocupo este tipo de tela, va a caer en mi cuerpo diferente que en otra persona. Eso es como todo un proceso de conocerte tanto a ti mismo que no querís usar la ropa que está de moda porque tú sabés que no te quedaría tan bien como esta otra cosa, ¿cachai? Y yo creo que eso es muy divertido al final de la moda, como que ese descubrimiento tan propio, tan único, ahí hay como una gracia de Dios también que puso como en ese misterio pequeño de ya, este va a ser su cuerpo y así se va a desarrollar a lo largo de los años. Y de poder como vestir ese cuerpo de una forma bella, eso yo estoy 100% segura de que la belleza transmite mucho de Dios, mucho, mucho. Como solo ver la creación ya vemos que es bello. Entonces, bueno, y hay otra conversación que es como qué es bello, qué no es bello, etcétera. Pero al final siempre cuando se analiza lo bello se llega como a ciertas proporciones y eso tiene que ver con que en la naturaleza está así. Entonces como ya Dios lo hizo así y bacán. Y claro, yo pienso que saber que uno es hijo de Dios también tiene que ver con reconocer y aceptar que si Dios te creó de esta forma, como amarlo al máximo y buscar al máximo cómo podéis sacarle mejor partido también. Para vivir como en este cuerpo, vamos a estar un rato en este cuerpo, no sé cómo hacer después, no sé cómo vamos a hacer con la ropa después, quizás ni siquiera tengamos ropa, polémico, pero yo creo que es parte de la vida aquí en la tierra también, eso, a sentirte cómodo con tu cuerpo. Y si un día nos tocó este tipo de mundo en donde podemos escoger ropa, que antes no se podía, sino que tenía la ropa que era por tu estatus social. Claro. Quizás las opciones como que nos estresan. Pero yo creo que mi invitación a los que están escuchando y que quizás nunca han empezado en esto, más que estresarse, como encuentren la diversión o la reflexión o la conversación contigo mismo de, oye, en esto me siento bien y me encanta, en verdad. Y sentirse libre en que si eso no va a afectar tu relación con Dios, si eso no va a afectar tu relación con tu hermano en Cristo, ¿cachai? Poder vivirlo bien y ser auténtico, con tu propio estilo, tu propia forma del cuerpo y tus propias, como nadie más es como tú. Entonces, ¿quién más que tú? Tú sabes algo. Sí, siento que nos da una perspectiva súper interesante sobre el vestir y que es algo que me encanta reflexionar en eso, otra vez en la universidad me acuerdo que escribí un artículo que era medio más como crítico, sí, porque tenía que ver como con temas más ideológicos, pero hablaba sobre la industria cultural de la moda, se llamaba así. Y bueno, es un concepto como ideológico que tiene que ver con las industrias culturales, que es como en
en este siglo como finalmente lo que consumimos es cultura. Y bueno, el punto es que en esto mismo yo hablaba de que la moda, el centro de la moda tenía que ver con la identidad. Y creo que no hay, como lo decía antes, no hay mejor herramienta para combatir los estereotipos malos de la moda que con lo que tú decías, conocerse, como conocer qué es lo que sirve a tu cuerpo, no estar comparándote como con los modelos de las pasarelas y pensar que ese vestido que le quedaba a ella de 1,90 m te va a quedar a ti que mide 1,60 m, como tener esos conocimientos y ese amor por lo que Dios ha creado en ti y quién eres. Me gusta pensar que el Señor nos diseñó a cada uno exactamente como Él quería que fuéramos y se alegró en ese diseño. Entonces, abrazar eso creo que es como la mejor herramienta contra el fast fashion o contra como lo que tú decías, como esta uniformidad que entrega la moda hoy en día. Y cuando tengamos eso, yo creo que a todas las personas que me dicen, no, es que es muy difícil tener un closet sustentable, o como comprar, porque sale más caro, comprar prendas como de telas como que sean buenas con el medio ambiente, etc. Es más caro comprar así, o no sé qué, o comprar en la ropa usada, no encuentro lo que a mí me gusta. Bueno, pero no necesitas comprar eso, pero necesitas comprar ropa que venga contigo, que vaya con tu cuerpo, que te guste y que sea suficiente para no seguir comprando más. Porque hay veces que caemos en esto mismo yo me acuerdo que estas tiendas como Orange Blue, que no son romántico eso, también son prácticas como claro, son de ropa de segunda mano, pero la gente compra y compra y compra mucho. Entonces, y tiene que ver con esto mismo, por no conocerse a sí mismo, conocer lo que les conviene, lo que les gusta para su cuerpo, lo que comunica quiénes son, y yo creo que siempre es lo más importante. No hay nada mejor que ponerte algo y decir como, oh sí, esto me gusta y refleja quién soy. A mí me encanta eso. De repente me acuerdo que una vez sentí tanta alegría por una cosa tan pequeña, pero fue que encontré un vestido. A mí me encantan los vestidos, entonces ya cualquier vestido es algo bonito para mí, pero era un vestido vintage pero tan yo, que yo creo que no tengo otra prenda que sea como más que comunique quién soy, y cada vez que me lo pongo me siento como muy especial. Entonces esas pequeñas alegrías o como pequeños gozos son parte, como hablábamos, de la gracia común del Señor, donde Él refleja su diseño, refleja su amor también por nosotros, y que se manifiestan en estas pequeñas cosas. Para ir cerrando, Vicky, no sé si te gustaría comentar algo más sobre este tema. Sí, yo creo que muchas veces uno ve el final de, la dice muy sustentable y hace esto y esto, y yo no voy a parecer nunca a eso, y creo que eso es ser muy duro con uno mismo. Lo importante es comenzar y dar el primer paso. Si para ti ser sustentable en la moda, no sé, lo que sea, ¿no? Pero si es en la moda específicamente, es comprar solamente una vez por semana en vez de 3, ese ya es un gran paso, ¿cachai? Hay prácticas que son muy sencillas de hacer. Me hace pensar un poco en este pantalón que tengo puesto. Yo recuerdo que fui a vender a la feria una vez porque no me gusta tener tanta ropa, no me canso rápido de ellas, creo que me canso como cada 5 años de alguna ropa. Y fui a venderla, pero me fue muy mal. Y algo que sí me fue muy bien es que tenía un cortaviento que una amiga me había intercambiado en un intercambio de ropa que hacemos con amigas de allá de mi iglesia, que le llamamos mercadito, y en verdad es muy fácil de hacer. Esa es otra práctica que pueden hacer. Y estaba esta chica que vendía en otro puesto de la feria y ella le gustó el cortaviento, pero no tenía para comprarme, entonces yo le dije que intercambiáramos por algo, que ella tuviese. Yo necesitaba un pantalón, me estaba aburriendo de los jeans, en general no me gustan tanto los jeans, no sé. Así que tenía este pantalón y se lo cambié por el cortaviento. Y fue bacán porque lo necesitaba, va un poco con mi paleta de colores, y
fue como una sorpresa muy linda al final. Un regaloneo de Dios ese pantalón. Así que yo creo que es animarlas a que den pasos de cambio, si es que es algo que te está molestando. Si es que no, y me llamaría mucho la atención que estuvieras escuchando el podcast hasta esta parte, si es que fuese algo que no te molesta o que no te llama la atención. Pero si es que es algo que a ti te resuena ahora en el corazón, como simplemente dar pasos de cambio y buscar una comunidad donde hagan esto, amigos, etcétera, y hablarlo y reflexionarlo y empezar por uno mismo, como empezar a tratar bien cuando te veas al espejo, como hablar palabras bonitas y recordar que Dios te creó, ¿cachai? Y tener como ese respeto con la creación de Dios. Yo creo que esas serían mis palabras finales, como honra lo que Dios creó y que eso pueda hacer crecer en ti un amor que quizás antes no había experimentado hacia ti mismo, y eso va a hacer que puedas amar pasamente al otro, poder ser como este río que recibe el amor de Dios, que no le entregues todo al resto, sino que también te quedas con lo que necesitas en ese día. Gracias, Vicky. Yo no había comentado, se me fue al principio comentar cómo nos habíamos conocido. Pero bueno, había partido y no sé qué me pasó. En el 2018, cuando empezó mi inquietud por la moda sostenible, me contaron de un evento que se iba a realizar grande que tenía que ver con intercambio de ropa. Era uno de los primeros eventos de intercambio de ropa que yo asistía y se llamaba Free. Y me acuerdo que cuando asistía y conocí a la Vicky, ella junto con su hermana y otra chica estaban organizando este evento que era bien grande y fue bien entretenido. Había intercambio de ropa, pero también habían unos conversatorios, unas pequeñas charlas, y conocí a varios exponentes importantes igual del mundo de la moda sostenible. A la Dani, la Javiera Menguel también, de la revista Franca, y creo que eso me llamó mucho la atención porque después descubrí que la Vicky y las personas que estaban organizando eran cristianas. Entonces eso me encantó aún más porque creo que qué bonito es como responder a estos llamados del Señor, de poder hacer este tipo de prácticas donde manifestamos del reino del Señor en cosas cotidianas, como es el vestir, como es el intercambiar. Puede ser una práctica tan pequeña que a lo mejor para ti era tan normal hacerlo, pero que pudo ser también de inspiración para otras personas y que también habla del modelo del Señor, del modelo de reino del Señor, de servicio, de amor. A lo mejor tu prenda costaba mucho más que la de la otra persona, pero da lo mismo. Y esas cosas creo que hablan mucho del reino de Dios, que debemos estar constantemente expandiendo en esta tierra y viviendo su reino aquí. Y de ahí que hemos estado en contacto con la Vicky en distintas cosas, pero le doy muchas gracias a Dios por tu trabajo, por lo que hicieron con Free, que también fue de mucha inspiración para ti, de seguir incursionando en la moda sostenible, pero también lo que estás haciendo ahora. Les cuento que la Vicky es asesora de imagen, así que pueden seguirla en sus redes sociales, la voy a dejar en el capítulo para que si ustedes, como hablábamos hoy día, necesitan poder encontrar su estilo, encontrar qué les favorece, qué les gusta y sentirse bien y amar finalmente la creación que son, pueden contactar a la Vicky para que los ayude. Bueno, palabras finales, ¿sí? Gracias por invitarme. Me gusta mucho ver como la repercusión que ha tenido Free a lo largo de los años. Fue una especie de idea loca que Dios me dio y simplemente empecé a reunir a mucha gente y todos se motivaron, así que creo que es muy divertido ver cómo Dios hace sus cosas. Que está grabando este podcast también tiene que ver con eso igual, entonces es chistoso igual porque 25, ya son 7 años, entonces, wow, alto impacto. Gracias por la invitación, me encanta hablar de esto.
pueden encontrarme en mis redes y hablarme de eso. En verdad no tienen por qué contratar mi servicio para hablar. O sea, sí para pedirme asesoría, pero para hablarme de esto y reflexiones, como me encantaría escuchar si es que alguno pensó algo diferente a través de la conversación. De verdad, por favor, escríbanme. Y eso, muchas gracias por este espacio, por generar la conversación y por el día de hoy. Agradecer a Dios por mi no tan caluroso. Muchas gracias y nos vemos en el próximo capítulo.